Y el día de hoy, bueno, le traigo una palabra que yo considero muy bonita, pero que también es una palabra retadora. Y quiero leerles una porción que está en las Escrituras y con esto iniciamos. Y vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 2. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 1. Y dice así: Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba, Jesús, mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Versículo 5 dice: al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les mostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando: jamás hemos visto algo así. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra, porque sabemos que hoy se va a derramar aquí una enseñanza que queremos pedir esté siempre presente y grabada en nuestra mente, en nuestros corazones, y que podamos llevarla a la práctica, Señor. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y este es uno de esos pasajes asombrosos, ¿verdad? Y muy bonitos, muy hermosos. Pero quiero iniciar hablándoles para que podamos entender algo acerca de las leyes naturales. ¿Qué son las leyes naturales? Usted sabe que cuando Dios crea los cielos y la tierra, el mundo físico, así como nosotros lo conocemos, Él crea este mundo, hace la creación y establece también leyes de la física, leyes que hemos ido conociendo y descubriendo. Leyes donde podemos entender lo que es la gravedad, leyes donde podemos entender lo que es la evaporación, el fenómeno de la lluvia, leyes físicas que de alguna manera hemos ido aprendiendo a través del transcurso de tantos años y de tanto tiempo, y son leyes que Dios mismo estableció. Nos podemos ir a cualquier tipo de ley que usted desee, porque inclusive la aproximación entre planetas, la luz, el día y la noche, podemos mencionar una infinidad de cuestiones de las leyes físicas que rigen nuestro planeta. Y el Señor mismo las creó y el Señor mismo las diseñó y las dejó establecidas. Y como dice su palabra, Él nunca quebranta sus propias leyes. Algo que podemos ver bien asombroso es cuando el Señor inclusive detiene el sol, ¿verdad? Detiene el sol para que no se oscurezca
y que su pueblo pueda ganar una batalla. Y nos podemos meter a detalles como esos, ¿verdad? Que son cosas muy interesantes y que ahora con la tecnología moderna, el otro día escuchaba, bueno, no el otro día, hace ya tiempo, pero hace poco lo volví a escuchar, donde la NASA está comprobando que cuando hacen un retroceso en el tiempo, se dan cuenta que les andan faltando por ahí algunas horas. Y la única explicación que ellos pudieron entender, porque lo buscaron en las escrituras, hicieron la complementación y con eso se cumplía sus tiempos. Y era precisamente esa historia donde el Señor detiene el sol. Pero también hay otra historia donde el Señor hace que avance el tiempo y lo podemos ver ahí con Gedeón, ¿verdad? Es otra de esas proezas que el Señor hace. Pero bueno, el asunto es que Él nunca quebranta sus leyes. Y esas leyes son leyes naturales que Él mismo estableció. Pero hay casos como estos de los que les estoy hablando, cuando Él detiene el sol, cuando avanza el tiempo, o inclusive cuando vemos sanidades como las del pasaje que acabamos de leer, donde podemos ver que lo sobrenatural también puede coexistir, donde lo sobrenatural sucede cuando Dios lo permite, cuando Dios lo ejecuta. Él puede hacer algo como eso. Y lo sobrenatural es cuando Dios hace algo que supera las leyes que conocemos como leyes naturales. Ahora, la ley natural, y con esto yo iniciaba platicándole que es todo eso que nosotros podemos ver. Pero hay mucho más que no vemos y que también ahí existe, y es lo sobrenatural. Y para nosotros poder ver eso sobrenatural, necesitamos algo que se llama fe. Algo que se llama fe. Cuando nosotros tenemos fe, podemos ver cosas sobrenaturales. Porque la fe es lo que activa la mano de Dios para poder ver sus milagros en nuestra vida. Ahora, en el pasaje que vimos, el Señor regresa a Capernaum. Empieza en el versículo primero diciendo: Jesús regresó a Capernaum. Si está diciendo que regresó, quiere decir que ya había estado ahí y luego se fue. Fíjense, son cosas bien interesantes que yo a veces observo y me fijo ahí en la Biblia. Entonces, si nos vamos al capítulo primero de Marcos, primera de Marcos 37, dice: cuando lo encontraron, le dijeron: todos te están buscando. Se había apartado el Señor, ¿verdad? En el versículo 38, Jesús le respondió: debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, en ellas también predicaré, porque para eso he venido. O sea, no se iba a estar en un solo lugar. ¿A qué me refiero con esto? Que en el capítulo primero ya había estado en Capernaum, pero se fue de ahí, se salió, se movió. Quería apartarse un poco de ese lugar y también yo quiero pensar y asumir que él necesitaba también un descanso e ir y predicar a otros lugares. Y es cuando ya entramos en el pasaje que leímos en Marcos capítulo 2. Sabemos todos y cada uno de ustedes, y lo sabemos porque aquí estamos, que venir a la iglesia es una bendición. Venir a congregarnos es una bendición. Y venir y recibir las bendiciones de Dios es a lo que venimos, y es a lo que venimos a buscar cuando venimos a la iglesia. Pero hay mucha gente, y lo digo con tristeza, que mucha gente acude a la iglesia únicamente para recibir un milagro o recibir bendiciones. Y no lo digo mal, está bien que lo hagan, porque realmente ahí podemos encontrar solución a muchos de nuestros problemas. Pero finalmente lo que tenemos que hacer crecer en nuestra vida es esa necesidad por Jesús y enamorarnos tanto de Dios, que aun y cuando podamos recibir nuestro milagro, poder permanecer en Él, poder permanecer en su amor. Hay mucha gente que espera y tolera la predicación, y sobre todo la del pastor de Pacto Vivo, pero realmente lo que están esperando es recibir un milagro, ¿verdad? Tal vez. Está bien, y qué bueno.
Pero a lo que quiero llegar y subrayar con este punto es que nuestro objetivo de estar constantemente viniendo a la iglesia, conociendo más del Señor, es lograr enamorarnos más de Él y lograr no apartarnos nunca de Él. Estar siempre buscando de Él, de su presencia. Estar siempre buscando el conocer más, no para llenarnos de información, sino para poder hacer crecer nuestra fe, porque de eso se trata. Ahora, en el pasaje que leímos vemos que hay un hombre paralítico. Él traía un parálisis o una parálisis física, ¿verdad? Y creo que todos entendemos lo que es ser un paralítico o estar paralítico. Pero déjeme le digo algo, hay mucha gente que aunque puede caminar, hablar, moverse, también está paralítico. Porque están paralíticos en una situación. Ser paralítico no es únicamente no poderse mover en lo físico, sino también estar atorado en una situación. Cuando estamos metidos en algún problema, ya sea financiero, ya sea de salud, ya sea familiar, ya sea en el matrimonio, ya sea con los hijos, y no podemos salir de ese lugar y no nos podemos mover de ese lugar, sentimos que estamos paralíticos. Nos encontramos en muchos problemas que decimos, ¿y ahora cómo salgo de aquí? No nos podemos mover de ahí. Mire, un ejemplo, a lo mejor no sería tal vez el mejor ejemplo, pero a mí me tocó ver mucha gente en mi trayectoria laboral, en las maquiladoras, mucha gente que estaba inconforme de su trabajo, todos los días se quejaba, todos los días la lloraba, así decíamos, ay, ya está llorando este. Pero no se movía de ahí, no se movía, y ahí seguía, y ahí seguía. Y yo en un momento yo les decía, oye, pues prepara tu currículum y llévalo, compa. A la salida o a la entrada o cuando se empezaba a usar el correo electrónico, envíalo a todos tus contactos, de algún lado va a salir algo. Si aquí ya no lo toleras, si aquí ya estás que no puedes un día más, pues búscale. A veces cuando estamos en un problema nos pasa algo similar. Estamos atorados ahí y es como estar paralítico porque no nos podemos mover. Sí, sabemos que estamos en una situación terrible, muy fea, atorados, pero no nos movemos, no podemos movernos. En esos casos tenemos que entender que necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Y en esta historia que leímos, podemos ver que había 4 hombres, o hay 4 hombres en esta historia, que no conocemos su historia, que no sabemos cómo se llaman, que no sabemos de dónde vienen, pero lo que sí sabemos es que eran 4 hombres que quisieron ayudar a su amigo. 4 hombres que se propusieron ayudar al paralítico, que se preocuparon por él y que sabían a dónde llevarlo para encontrar una posible solución. 4 amigos que entendían de su estado, que entendían de su situación y se preocupaban por él. Y lo cargaron. Dice en el versículo 3, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. No sabemos cuánta distancia caminaron, no sabemos qué tan pesado estaba el paralítico, pero ellos se encargaron de llevarlo. Ellos se preocuparon y no se detuvieron ante nada. Aquí podemos ver 2 categorías de hombres. Un hombre que necesita salir de una situación, de una especie de prisión en la que está atorado por su parálisis. Nosotros podemos estar paralizados con algún problema. Podemos parecernos, ¿verdad?, ese paralítico, si es que tenemos una situación de la cual no hayamos cómo salir. O podemos ser como esos 4 hombres
podríamos caber en esa categoría o quedar en esa categoría y ser uno de esos 4 hombres o mujeres que nos encarguemos de ayudar a alguien a salir de su situación. Así que en esta historia usted se puede ver reflejado en una categoría o en la otra. ¿Cuál es la disyuntiva aquí? ¿Ayudar o necesitar ayuda? ¿Todos necesitamos ayuda en algún aspecto de nuestra vida? ¿O todos podemos dar ayuda a alguien más? Todos quedamos en esas 2 categorías. Ahora, estos amigos, número 1, les importaba el paralítico. Eran gente a la que le importaba a alguien más. Número 2, se tomaron la molestia de moverlo. ¿Y por qué hago hincapié en el número 2? Porque a veces, y lo voy a decir así, no tiene dedicatoria, pero todos podemos sentirnos conmovidos con una situación o por alguien, pero no nos movemos para hacer nada. No nos movemos. Nomás decimos, no, sí, pobre. Y hasta nos podemos excusar, ¿verdad? No, pues es que no puedo ahorita. Como en el semáforo, ¿verdad? No traigo nada, chavo. En este caso ellos sí se tomaron la molestia, sí les importó. Y número 3, eran amigos que nada los detuvo. Porque cualquiera podía decir, bueno, ¿y cómo lo movemos? Oye, pues ni troca traigo. La camioneta no cabe, traigo un bochito, ¿cómo lo metemos ahí acostado? Buscaron la forma de hacerlo, lo cargaron. Ahora, llegaron hasta donde estaba Jesús y vieron que estaba repleto. Haga de cuenta que llegaron allá al centro de convenciones y estaba lleno. Dijeron, ¿y ahora por dónde entramos? Porque iba a cantar Marcos Witt, entonces estaba a reventar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo metemos ahí? No les importó nada y subieron al techo e hicieron un agujero en el techo. ¿Quién se toma la molestia de hacer todo eso por un amigo? ¿Quién? Yo creo que difícilmente. Y lo metieron. Ahora, el paralítico, déjeme le digo algo, también tiene algo muy interesante, que no lo menciona aquí este pasaje, pero podemos entender que él estaba flojito y cooperando. O sea, dijo, estos quién sabe dónde me llevan, quién sabe por dónde me van a subir, quién sabe por dónde me van a bajar, quién sabe si se les voy a caer, pero estaba aceptando la ayuda. Y déjeme le digo por qué lo recalco, porque hay mucha gente que tal vez usted de buena forma quiere ayudar y no se dejan. Hay mucha gente que usted le dice, oye hermano, mira, déjame te ayudo, déjame hacemos esto, mira, vamos a orar, vamos a ministrarte. Y no, dice, yo así estoy bien. A mí no me pasa nada. Y se avientan la clásica frase, ¿verdad? Déjeme le digo cuál es la clásica frase. Yo tengo mi relación con Dios. Pues sí, pero te estamos viendo que estás en un problema, te queremos sacar de ahí. ¿Sí me estoy explicando? Abrazamos el problema, exactamente. Entonces estos amigos no se estaban deteniendo ante nada, pero también el paralítico permitió, ¿verdad? Dijo, ok, está bien, ustedes saben lo que hacen, vamos, que la ayuda, órale. A lo mejor inclusive pensando, bueno, pues yo ya intenté todo, ya fui con todos los médicos, ya fui hasta con, póngale usted nombre, hasta con el doctor Simi, y bueno, a ver qué pasa. Pero él seguía con esa actitud de, ok, está bien, vamos. Ahora, el Señor dice aquí, muy padre, y esto a mí me emociona. En el versículo 5 dice, al ver la fe de ellos.
¿Quién vio la fe? Jesús. Pero la pudo ver. ¿Cuánta gente conoce usted que le habla mucho de fe, pero usted no ve su fe? Usted se puede pasar toda la noche entera hablando de fe, pero si no mueve un pelo, su fe es muerta. Por eso dice que la fe sin obras es muerta. No está hablando, porque así lo predican mucha gente, que son obras de hacer y de dinero. No. Que usted ejecute su fe. Está hablando de ese tipo de obras. Que usted camine por fe. Ellos ejecutaron su fe al creer que el paralítico iba a ser sanado por Jesús. ¿Cómo lo ejecutaron? Pues tan sencillo como que lo cargaron, lo subieron, hicieron un agujero y lo bajaron. No se quedaron quietos así allá al final. No, ahorita que salga, a ver si aquí lo vemos, ¿verdad? Vamos a ponernos a orar, hermanos, porque para que camine, vamos a orar. No, le movieron. Por eso la fe tiene que estar en los pies. Por eso la fe es una fe en movimiento. Jesús pudo ver su fe, porque de allá atrás le pudieron haber gritado: Señor, yo tengo fe. Pues sí, pues muévale. Estamos muy acostumbrados que para todo decir: no, vamos a orar. Sí, hay que orar. Sí, no me malentienda. Sí, hay que orar. Pero también hay que caminar. También hay que mover. También hay que ejecutar. No todo es orar. El Señor pudo ver su fe. Cuando Jesús vio su fe, fíjense lo que les dijo. No le dijo al paralítico: eres sano, levántate y camina, ¿verdad? No. ¿Qué le dijo? Tus pecados son perdonados. Y aquí es donde se va a poner bueno el asunto. Tus pecados son perdonados. No conocemos la historia del paralítico. El pasaje no nos habla más de él. No nos dice ni su nombre. Pero sabemos, por lo que le está diciendo Jesús, podemos entender que hay una relación o una correlación entre su pecado y las circunstancias que está viviendo. Ahora, déjeme le aclaro algo. No quiere decir que siempre que usted tenga un problema, no quiere decir que siempre que usted tenga una situación sea por causa de pecado. De hecho, de eso estuvimos hablando estas últimas 3-4 semanas en el radio. No podemos estar señalando a nadie que tiene un problema. No, es que estás en pecado. No. Pero sí tenemos que entender que muchas de las situaciones que vivimos son causa o son causal de una situación sobrenatural, una situación que tenemos que arreglar en lo sobrenatural. Dios no es malo como para condenarlo a usted por una situación de pecado a una cuestión como la parálisis. Dios no lo hace. Dios no es tentador, dice la misma escritura. Dios no tienta a nadie, mucho menos ejecuta un pecado. Las circunstancias y los problemas que nosotros vivimos son consecuencias, sí, consecuencias de pecado. Pero todo eso lo podemos sanar, lo podemos arreglar. Ahora, lo que quiero aquí resaltar es que Jesús se dio cuenta de la situación espiritual de este hombre. Por eso la respuesta o la palabra que le da Jesús es: tus pecados son perdonados. Mira, Jesús, nuestro Dios, antes de sacarte de ese problema, de esa situación de parálisis en la que estás, o arreglarte alguna cosa que tú estás buscando de Él, Él primero lo que va a buscar es que tú puedas sanar tu relación con Él, que tú puedas ser libre de pecado. Eso es lo primero que el Señor busca de cada uno de nosotros. Por eso es muy difícil, no digo que no pueda suceder, y ahorita lo vamos a ver por qué, pero es muy difícil que una persona que no busca del Señor, que no quiere tener una relación con Él, que no ora, que ni siquiera ha recibido a Cristo en su vida, pueda recibir un milagro. Es difícil. No digo que imposible, pero es difícil. Porque lo que primero va a buscar Dios arreglar en tu vida es tu situación interna, tu situación de pecado.
Lo estuvimos viendo ahora en los miércoles de discipulado cuando veíamos la armadura de Efesios. Pudimos entender, creo yo, los que asistieron, que el Señor trabaja del interior hacia el exterior. Cuando la gente quiere hacer que tú cambies de afuera hacia adentro, eso se llama religión. Eso se llama religión. ¿Qué es la religión? Siéntate así, párate acá, hícate aquí, ponte un velito, bájate las faldas, esto. Eso es religión. Pero cuando el cambio empieza interno, ahí empiezas con una relación con Dios. Y tu cambio tiene que ser de adentro hacia afuera. Entonces el Señor, antes de ofrecerte un regalo, antes de darte una bendición, antes de que tú experimentes el poder de Dios en tu vida, Él primero quiere que tú seas transformado, que tu vida empiece a cambiar, que tu vida sea diferente, que tu relación con Dios sea más íntima. Ahora, no quiere decir, y no se me van a desesperar, porque ahora los jóvenes todo lo quieren rápido, ¿eh? Con un clic. ¿Puede llevar un poquito de tiempo? Sí, pero si trabajamos seriamente y empezamos a limpiar nuestra vida, nuestro corazón, el Señor puede actuar rápido. No debemos perder la fe. Lo primero que necesitamos atender cuando buscamos un milagro o la bendición sobrenatural es atender nuestra condición espiritual. Venir al Señor es para tener una libertad espiritual. Ya cuando podamos tener esa libertad espiritual, ya vamos a poder lidiar con cualquier problema. Y haga la prueba, y si no viene y me reclama. Pero primero haga la prueba. Ahora, cuando nosotros no nos sentimos capaces o sentimos que no tenemos la capacidad de poder hacerlo, porque a todos nos pasa, todos de repente un día nos amanecemos y nos levantamos, como dice la gente, con el pie izquierdo y andamos que no queremos que ni nos volteen a ver, ya sea en depresión o ya sea en enojo, ya sea en cualquier situación emocional, es emocional. Entonces en esos casos necesitamos amigos que no les importe lo que sea, que sean capaces de querer ayudarnos y que no dejen de querer ayudarnos hasta que lo logren, hasta que nos suban a un techo, hagan un agujero y nos dejen caer ahí, que nos lleven allá a la presencia de Jesús, no que nos vayan a aventar ahí de la azotea. Porque hay 2, 3 que sí serían capaces, ¿verdad? Que busquemos amigos que realmente nos puedan hablar de Jesús, que realmente nos puedan llevar a ese conocimiento donde podamos sanar nuestro interior, donde podamos tener esa conexión espiritual con el Señor y poder ser sanos espiritualmente y así poder recibir nuestro milagro. La gente en lo natural y en lo secular siempre buscamos lo contrario. En lo natural mucha gente busca relacionarse con gente importante, gente influyente, gente famosa, gente del cine, gente de la televisión, gente que aparentemente tenga éxito, influencia, poder, póngale el nombre que usted guste. Eso es lo que normalmente buscamos. Pero lo que debemos hacer es relacionarnos con gente que verdaderamente conozca de Jesús. Y mire, déjeme le cuento esto y voy a ser breve, que no me quiero meter en ese rollo. Pero nosotros tenemos que ser más listos y más inteligentes a la hora de escoger nuestras amistades. Le voy a decir por qué. Yo no le puedo decir a quién le hable o no le hable, ¿verdad? Yo no puedo prohibirle eso, ni le voy a andar stalkeando su Facebook, ni nada, no es mi chamba, ni lo pienso hacer. Pero tenemos que ser más inteligentes porque hay muchas amistades que en lugar de llevarnos a Cristo, que nos lleven cargando a Cristo, nos van a jalar hacia el pecado. Nos van a llevar hacia el pecado. Ojo, y esto no quiere decir que sea únicamente gente no convertida, porque hay mucha gente en Cristo que son muy buenos para llevarnos al pecado. Algo tan sencillo como empezar a hablar mal de alguien. Eso se llama murmuración, eso se llama chisme.
Y está tipificado, así como dicen los políticos, está tipificado aquí en las Escrituras, que los chismosos no heredarán el reino de los cielos. Aquí está, ¿eh? Y eso es algo tan común que pensamos que no pasa nada. Algo tan sencillo como hablar, ¿te acuerdas de la hermana fulanito, del pastor sultanito y que esto y que el otro? Ya, malo. Malo. Sálgase de ahí de la silla de escarnecedores. Por eso dice la Escritura, bendito, santo aquel que no se ha sentado en silla de escarnecedores. No contamine ni se deje contaminar. Si sabe que tiene amistades de ese tipo, no las procure. Ahora, si le hablan, usted no quiere decir que le vaya a colgar o no conteste, pues lo puede hacer, pero no participe de esas cosas ociosas. No participe. Lo vimos ahora que vimos la armadura de Efesios. Si usted no está firme, si usted no está revestido de la armadura, sobre todo del casco y con el escudo, le van a llegar esos dardos del enemigo. Y aparentemente usted va a andar bien y de repente se va a dar cuenta que, caray, anda haciendo o pensando cosas que no debe de hacer. Aguas, aguas. Busque gente que le hable de Cristo. Gente que le lleve a conocer más de Cristo, a cuestiones positivas, no gente que le meta dudas, que la deje pensando, que la deje dudando, que la quiera apartar del camino. No, eso no debe de ser. En alguna ocasión una persona me decía, ¿y el amor de Cristo dónde está? Pues precisamente es eso. El amor de Cristo es que yo primero voy a cuidar mi relación con el Señor y ayudarle a las personas de una manera genuina. No por el amor de Cristo me voy a juntar con gente que no debo juntarme. Mismo Pablo en una de sus cartas les dice, a estos que se andan portando mal, estos que andan de vagos, háganles saber que no son bien recibidos, dice Pablo. Porque usted se contamina. Así que tenemos que buscar gente que nos lleve al Señor, que sean capaces de cargarnos, de hacer un agujero y de bajarnos a la presencia de Jesús. Debemos de rodearnos de la gente correcta. Debemos de lidiar con nuestros pecados y nuestras fallas. Y ya cuando lo logremos, cuando ya estemos más avanzados, vamos a poder esperar lo sobrenatural en nuestra vida. Ahora, en el camino usted se va a encontrar con mucho religioso. Ahí dice que estaban unos religiosos de la ley y yo me puedo imaginar que inclusive estaban tomando notas, ¿verdad? A ver qué decía Jesús, a ver qué predicaba Jesús, a ver si tenía su nuevo video en el YouTube para ver qué decía o a ver en qué se equivocaba o a ver si no tenía gente. Porque hay mucha gente que nomás eso hace, ¿eh? Sí, saludos. Hay mucha gente que nomás eso se conecta. Porque lo que quieren es verlo caer, ¿verdad? Al que sea. Entonces hay muchos religiosos. Fíjese lo que dice en el versículo 9. Cuando me voy a regresar hasta el 7. ¿Qué es lo que dice? Empiezan a preguntar los religiosos. Eso es una blasfemia. Acá el pastor no nos enseñó eso. Bueno, aquí en este caso, la ley no dice eso. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? O sea, ¿por qué se meten en ese lío? Y les dice en el versículo 9, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que siempre nos vamos a encontrar gente religiosa. Ahora, podemos observar que después de que el Señor le perdona sus pecados, que bajan a este hombre paralítico y el Señor le dice, tus pecados han sido perdonados. Digamos que ella arregló su situación espiritual. Ya lo perdonó ahí, ¿verdad? Se reconcilió con el Señor. Y a partir de ahí, el Señor posteriormente, ¿qué le dice? Levántate,
toma tu camilla y vete. Podemos ver la secuencia. Primero sanó lo espiritual, posteriormente lo sanó en lo físico. Es por eso que hoy les estoy hablando este mensaje, les estoy platicando este mensaje. Primero tenemos que arreglar nuestra situación espiritual, interna de nuestro corazón, que nos pongamos a mano con el Señor. No es tan difícil, es tan sencillo como este hombre que en la presencia de Jesús, Jesús le dice: tus pecados han sido perdonados. Lo único que necesitamos hacer es ir en lo secreto con el Señor y decirle: Señor, perdóname por esto, esto, esto y esto. Y si les faltan dedos, se quita los zapatos. Y cuando ya se pone a cuentas con el Señor, créame que sus problemas van a ir cambiando, van a ir arreglándose, van a ir siendo transformados. Cuando ya usted se arregla con el Señor, lo sobrenatural empieza a entrar en su vida. Ahora, ahorita al principio yo le decía, el Señor casi siempre, voy a usar la palabra casi, espera de usted que arregle su situación espiritual primero. Va a haber ciertos casos, y tal vez muy raros y muy esporádicos, donde tal vez alguien reciba un milagro. Y usted puede decir: bueno, ¿y por qué verdad? Si no se lo merecía, ¿verdad? Si era así o así, o sea, y empieza usted a sacar ahí sus cosas. En el caso del paralítico, podemos ver que se levantó. ¿Y qué hizo? Se fue. Ya no se quedó a la prédica. ¿Sí lo podemos observar? Recibió el milagro y corrió. Estaba tan emocionado con su milagro que ya no volvió a la iglesia. Bueno, no sabemos, no lo dice la escritura, pero en ese momento se fue. ¿Cuánta gente conocemos que viene buscando un milagro del Señor? Recibe a lo mejor ahí algo que él piensa que ya es una salida y no regresa a la iglesia. No regresa con sus amigos, no regresa a saber más de Jesús. Ahora le digo, puede haber ciertos casos muy raros, pero puede haber donde el Señor ejecute un milagro como estos. Pero ¿sabe por qué lo hace? Porque el Señor está esperando que por medio de ese milagro sobrenatural, más gente a la que el Señor sí le interesa que se queden con Él, puedan quedarse con Él. Puedan decir: sí, el Señor es poderoso, sí, el Señor lo hace, sí, el Señor puede sacarme de cualquier situación, y se queda con ellos. Por eso podemos ver a veces algunos milagros como esos, pero que nos fortalecen a nosotros nuestra fe y que nos dan el ánimo, el aliento, el respiro de poder seguir y continuar en este camino del Señor. Porque el camino de Cristo no es fácil, también hay que decirlo. No quiere decir que vamos a estar exentos de problemas. También vamos a recibir tormentas, vientos, lo veíamos el viernes ahí con los varones. También. Pero vamos a mantenernos firmes. Vamos a mantenernos firmes. Dios está más interesado en lo espiritual que en lo circunstancial. Pero también trabaja en lo físico cuando llega el momento justo, el momento adecuado, y cuando están los testigos correctos para que la gente pueda llegar a lo espiritual también. También. Versículo 12 nos dice: y el hombre se levantó de un salto, fíjese, de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores. Por eso le digo, se fue, ¿verdad? Ya. Vais. Entre los espectadores que habían quedado atónitos, todos estaban asombrados, pero después del asombro, fíjese lo que hicieron: alababan a Dios. Entonces, cuando el Señor hace este tipo de milagros, es para que la gente reconozca el poder de Dios y podamos llegar a su adoración. A su adoración, donde la adoración viene del corazón, que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad.
no porque nos pagan por venir a subirnos aquí, sino que sea de corazón. Aunque cante feo, yo le canto al Señor, yo me aviento. Aunque no me den un salario por venir, yo también le canto. ¿Me estoy explicando? Así tenemos que ser. Dios responde a la fe, y cuando responde a la fe, la hace visible. Y mire, ya con esto voy a ir cerrando. Cuando usted va a un hospital o a una consulta con el médico, normalmente usted va buscando ayuda para algún tipo de síntomas. Tal vez le duele el estómago, tal vez le duele la cabeza, la garganta. No sabe usted realmente qué es lo que tiene. El médico que lo recibe, pues escucha todo lo que usted tiene que decir. Él empieza a hacerse una idea de lo que le está sucediendo y muy posiblemente le vaya a indicar algunos estudios, tal vez le vaya a dar por ahí alguna receta para empezar a tratar al menos alguno de los síntomas. No quiere decir que esa primera receta le vaya a solucionar toda la vida, todo su problema, pero puede ser algo que le ayude, un paliativo, ¿verdad? Pero posteriormente usted tiene que hacerse estudios, tiene que ir tal vez a unos rayos X, a un laboratorio, sonografía, tomografía, qué sé yo, ¿verdad? Ahora sí usan muchas cosas, todos los FIAs, ¿verdad? Tomografía, radiografía, todos los FIAs, pues le digo. ¿Para qué lo manda a hacer tantos estudios? Para poder entender cuál es la raíz de ese problema. Porque a lo mejor la raíz de ese problema pudiera ser un tumor que usted traiga en alguna parte de su cuerpo. Y cancelamos esa palabra para cualquiera de ustedes, ¿verdad? Pero puede ser un problema. Y ese problema es algo que está manifestándose por algún síntoma. Dolor de cabeza, dolor de brazo, de pie, del ojo, de lo que sea. Y tenemos que buscar y entender cuál es la raíz. Si usted nada más va con alguien que no le pide estudios más profundos, muy probablemente únicamente le vaya a dar un medicamento placebo. Hay mucha gente que asiste a muchos lugares buscando la verdad de Jesús y únicamente le dan un placebo. Algo que lo va a emocionar el domingo, pero el resto de la semana tal vez no le va a ayudar a salir de esa situación. Y no estoy hablando de que todo lugar sea malo, no. Cada iglesia tiene su función. Pero si nosotros, y lo voy a decir así, si nosotros realmente queremos encontrar una cura, nosotros tenemos que meternos más de lleno con el Señor. Tenemos que buscar más del Señor para poder encontrar esa causa raíz y poder salir adelante de mi situación. Porque no se trata únicamente de lo emocional, de que yo ese domingo, ese día, esa tarde me sienta bien, salgo muy contento y ya con eso quedó todo arreglado. No, tenemos que encontrar el problema raíz. ¿Cuál es el problema de esa situación que lo tiene a usted cautivo, paralizado, atorado, que no lo deja moverse? Cuando encontramos ese problema, entonces hay que empezar a perdonar y hay que empezar a sanear. Mire, muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida son por falta de perdón. Y tenemos que empezar a trabajar en eso. Otros problemas son por falta de identidad, hay varias causas, pero muchos son falta de perdón y tenemos que empezar a trabajar en ello ya, rápidamente. Jesucristo, el Dios de la Biblia, no le va a dar a usted un placebo. No le va a dar un placebo. Él quiere que usted sane completamente. Y si usted únicamente está sintiéndose aliviado emocionalmente, entonces todavía no ha llegado a encontrar esa sanidad que debe de venir de Jesús. Esa sanidad que solamente va a encontrar por medio de Cristo. Así que lo primero que quiere trabajar Jesús en su vida es su sanidad. Es ese tumor espiritual que trae por ahí.
Hay que empezarlo a acabar, hay que extirparlo. No se trata únicamente de una aspirina emocional, sino que sea un cambio que pueda venir desde su interior hacia el exterior. Si necesitamos una aspirina, pues nada más vamos a la farmacia, ¿verdad? El doctor Simi y ya. Pero realmente lo que quiere Jesús es que usted quede total y completamente sano, saneado. Así que Él, Jesucristo, le dará la cura para sanar de raíz y que pueda usted bendecir. Fíjese, que pueda usted bendecir, hablando de raíz, ¿verdad? Una planta, que pueda usted bendecir por medio de su fruto al dar testimonio a más gente. Porque cuando arreglamos la raíz, el resto de nosotros, que el árbol es figura del hombre en las escrituras, empezamos a dar fruto. Y ese fruto debe de ser testimonio para que más gente llegue a los pies de Jesús. Llegue a los pies de Jesús. Pero moraleja, necesita, si usted se encuentra en la categoría del paralítico, necesita rodearse de gente que lo saque de ahí, que no se detenga por nada para sacarlo de ahí, y que usted permita que esa gente, que esas amistades, esos amigos, esos hermanos en Cristo le ayuden a sacarlo de ahí. Si usted está en la categoría de los amigos, no desista, manténgase firme, siga ayudando, aun y cuando se encuentre con paralíticos que no quieren recibir ayuda, que eso no lo desanime. Hay mucha más gente que sí va a recibir su ayuda y que sí va a agradecer su ayuda, y no por el agradecimiento de ellos, sino por el agradecimiento de Dios. Si usted está en esa categoría de amigo, que nada lo detenga. Si es necesario subir a alguien al techo, hacer un agujero y ponerlo ahí de cabeza a los pies de Cristo, hágalo, que nada lo detenga. Y la pregunta que le dejo esta mañana, bueno, ya está tarde: ¿quiere verdaderamente usted ser sano? Entonces necesitamos ejercitar nuestra fe. Necesita caminar por fe. Vamos a ponernos de pie.